Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Se fue a Calcuta a hacer un máster en pobreza y felicidad después de vivir la guerra en Gaza y luchar por la vida en Kenia. El joven periodista madrileño Fernando Gutiérrez peregrina a Belén. Esta noche comparte con nosotros la historia de amor por los más pequeños que el Señor está escribiendo en su vida. El padre Miguel Márquez nos desvela la presencia de Dios en lo cotidiano de la vida. La relación de San Pablo con los reyes judíos protagoniza hoy Jesús en su tierra, una sección de Cayetana Jairi Johnson. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo el Espíritu Santo es un don para nuestra vida. Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. The leaves of brown came tumbling down, remember, in September, in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September, in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September, in the rain. To every word of love I heard you whisper, the raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here, to me it's still September. That September,
in the rain. I said that September in the rain. Esta noche viajamos hasta Dubrovnik, al encuentro de Fernando Gutiérrez, que hace no muchos días comenzaba su peregrinación hacia Belén. Vamos a conocer a este joven madrileño que, impulsado por el Señor, ha decidido ir a la cuna de la vida. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, padre. Muchas gracias por acompañarme en esta peregrinación. Pues sí, realmente nos entusiasma, ¿no? Saber que estás y poderte seguir. Ya nos contarás cómo te podemos ir siguiendo por las redes. Fernando, estos días se está hablando muchísimo de la inmigración, de todo el problema de la migración. Precisamente tú fue en Los Inmigrantes donde descubriste mucho del Evangelio. ¿Cómo fue eso? Pues yo trabajaba como periodista en Melilla, en mis primeros años ejerciendo la profesión, ¿no? Como periodista. Y hace poco, leyendo un libro muy bonito, Simón llamado Pedro, caí en la cuenta de que igual que a Pedro, Jesús salió a su encuentro en su trabajo, en su labor como pescador. Jesús salió a mi encuentro en mi trabajo como periodista. Y así parece que debe ser la forma de actuar del Señor, ¿no? Trabajando en Melilla, hubo unos meses de mucha presión migratoria en el año 2014, en los que me involucré mucho y yendo a un lado de la valla, ¿no? De la frontera sur de Europa, ¿no? Yendo a Marruecos y volviendo a Melilla, en esa realidad de los jóvenes africanos, ¿no? Casi todos de África Oeste, me encontré con su fe y después me encontré con que el Evangelio, con que todo lo que yo había escuchado desde pequeño, pues porque había sido formado siempre en colegios religiosos, primero pasionistas, después jesuitas en Madrid, todo lo que había escuchado de Jesús era verdad y se iba como reproduciendo delante de mí, ¿no? Cosas tan sencillas como que los últimos eran los primeros, pues porque yo veía nacer a bebés en el hospital de Marruecos y sin nada, y cuando salían, ¿no? Cuando en Marruecos salían hacia adelante, tenían de todo y nunca les faltaba de nada, ¿no? Como el Señor daba de comer a sus hijos en esa situación tan precaria en la que viven. Si ya Marruecos vive en unas condiciones precarias, el migrante, ¿no? O el joven africano que llega al bosque cercano a Melilla, pues la situación era dramática, ¿no? Entonces yo les preguntaba por su vida. Todos me contaban pues historias diferentes, pero algunas horribles, ¿no? De la guerra en Sierra Leona, de cómo huyeron. Y la segunda pregunta como periodista que les hacía es que cómo con esas vidas seguían teniendo fuerza para vivir y esa alegría, seguían teniendo sonrisa en la cara, ¿no? Y todos miraban al cielo y me decían, la fuerza de Dios, ¿no? Y ese punto, ese momento, fue en el que yo comencé a ver que detrás de las personas que más sufren, de los más pobres, había algo, ¿no? Yo muy rápido intuí que me había encontrado con Dios, pero no lo dije así, ¿no? En mi entorno, yo volví a Melilla, yo vivía una vida mundana, ¿no? Normal, pero mundana, pues de trabajo de lunes a viernes, de salidas nocturnas, ¿no? De vivir por y para mí, ¿no? Me gastaba pues todo en mis placeres, en fiesta, en viajes. Sí es verdad que en mis ratos libres siempre hubo algo de apostolado, ¿no? Siempre desde muy joven pues fui a Lourdes, después fui entrenador de síndrome de Down de baloncesto en Madrid, fui con autismo en Melilla. En mis ratos libres sí que hacía cosas, pero ganaba más el egoísmo, ¿no? El mirarme solo a mí, el disfrutar. Y entonces yo decía a la gente, pues he encontrado algo, llámalo felicidad, llámalo alegría, llámalo como quieras, pero detrás de esta gente que tanto sufre hay algo, ¿no? Y desde ahí, hace ya 11 años, pues empecé a tirar del hilo
hasta que se acabe mi vida, ¿no? Porque yo he sido siempre muy pasional para vivir todo. Eh, Todo lo he vivido con mucha pasión, ¿no? Mi padre me decía un día, esto lo has cogido como todo y un día te cansarás. Y muy rápido le dije, en realidad con Dios he topado, ¿no? A Dios no lo puedo exprimir como cualquier otra experiencia en la vida, sea viajes, sea el fútbol, sea la política, sea la comida, sea cualquier cosa en la vida, ¿no? En realidad de Dios ni te puedes cansar ni te puedes deshacer, ¿no? Porque es infinito, ¿no? Y porque es Padre. Así fue como en los inmigrantes, ¿no? Los migrantes africanos, me reencontré con la fe y eso fue el punto que cambió mi vida, ¿no? Fernando, tú desde muchos años, como nos cuentas, te has movido por lugares, por así decirlo, por las heridas del mundo. Gaza, Kenia, Calcuta, nos hablabas de esta frontera sur. ¿Cómo ha sido ese periplo por el mundo y cómo te ha ido transformando? Pues yo recuerdo cuando ese año tuve tantas experiencias tan fuertes, ¿no? Con la miseria y con las heridas del mundo, pues porque después de la frontera en Melilla estuve visitando los campamentos de refugiados saharauis, ¿no? En el Sáhara Occidental, donde a veces dicen el infierno en la tierra, ¿no? Se usa esa expresión, pero es una situación en la que viven los saharauis tremenda en medio del desierto, con esas condiciones. Después cumplí un sueño profesional que era vivir un conflicto desde dentro y Dios quiso que fuera en Gaza. Eso me llevó a preguntarme durante muchos meses qué me quería decir Dios con todo lo que me estaba pasando, ¿no? Como demasiados golpes que me hicieron tener esa pregunta en el corazón, ¿no? Eso me llevó a Calcuta porque Madre Teresa me llamaba mucho la atención de pequeño, ¿no? La radicalidad de los más pobres entre los pobres. Yo la primera vez que debí escuchar eso tendría 12 años, cuando Madre Teresa era muy famosa y daba la vuelta al mundo, ¿no? Y eso, los pobres entre los pobres, como los últimos, esa radicalidad se quedó por algún sitio en mi corazón que años después, cuando el Señor me hace vivir todas esas experiencias, decido ir a Calcuta y recuerdo que antes de ir, en una entrevista que me hicieron en la televisión en Melilla, yo le decía, ¿no? A la periodista, le decía, voy a Calcuta a hacer un máster en pobres y felicidad, porque si hablo con mis amigos que muchos no han hecho un máster, conocen mejor esas palabras MBA y esas cosas que a mí me quedaban un poco lejanas. Yo les decía a mis amigos, pues yo voy a hacer un máster en pobres y felicidad. ¿Y dónde se hace un máster en pobres y felicidad? Mejor que en Calcuta, al amparo, ¿no? Y el cobijo de las hermanas. Entonces me fui a vivir a Calcuta el año 16, que el Papa Francisco decidió, ¿no? O anunció que canonizaban a Madre Teresa, con lo cual yo le dije, Madre, pues este año te lo regalo. Yo viví un año muy feliz en, en Calcuta, ¿no? Y llevé una cosa en el corazón muy clara también, ¿no? Que solo puede venir de Dios porque no era fruto de un razonamiento ni de que era ponerme en manos de las misioneras y no separarme de ellas, ¿no? Todo lo que fuera separarme, que era muy libre de haber hecho mi plan, ¿no? Haberme ido a la playa, haberme ido por allá a recorrer India, haber conocido el sudeste asiático, que es otra de las cosas que hace mucha gente, pues yo no me separaba de ellas, ¿no? Desde que llegué, mm, me propuse un día, además me acuerdo, decir que sí a todo lo que me digan las hermanas. Entonces, ese fue el camino y esos fueron los instrumentos que utilizó el Señor por amor, ¿no? En realidad, no he parado de descubrir estos años que eh, todo lo que hace un Dios que es amor, ¿no? Es por amor y por nuestra salvación, ¿no? Entonces se las arregla de mil maneras, como todo el mundo sabe, para, para alcanzarnos, ¿no? Para encontrarnos por nuestro bien. Y en mi caso fue Calcuta, fueron las experiencias en Gaza y en el Sáhara, y así fue como fue el Señor ablandando mi corazón y preparándome para que yo le dijera que sí, ¿no?
Fernando, tú además has ido creciendo una sensibilidad por la vida, por toda vida. ¿Cómo ha sido este camino en paralelo a todas estas experiencias? Pues igual que Madre Teresa estaba en mi corazón desde pequeño y desde que la veía dar la vuelta al mundo, los niños siempre estuvieron también en un hilo conductor en mi vida. Desde muy pequeñito fui muy niñero, tanto yo hacia los niños, sentir ¿no? un cariño especial por los más pequeños, especialmente los bebés, como luego de ellos, de los niños, hacia mí, ¿no? Quien me conoce, pues siempre veía que los niños de las experiencias en las que vivía o de las familias que venían a casa de mis padres a vernos, siempre yo acababa jugando con los niños y los niños encontrándose muy bien conmigo, ¿no? Entonces, cuando también por primera vez, pues en la adolescencia, un poco más tarde, escucho por primera vez la realidad de la vida, ¿no? Y del aborto. Para mí, desde la mirada y desde el pensamiento de un niño, no tenía nada, no tenía mucho sentido, ¿no? No alcanzaba y no alcanzo a comprender, ¿no? El debate, ¿no? En el que se pierde tanto tiempo, si es o no, todo el embrollo alrededor del aborto para mí resultaba muy chocante, ¿no? Y bueno, pues esas semillitas que fue plantando el Señor, entre ellas la de los niños y la de la vida, cuando yo vivía en Calcuta, le pregunté de nuevo, ¿no? Y parece que se lo voy a preguntar durante toda mi vida, ¿no? Como me decía un día el sacerdote que me acompaña, ¿no? Siempre el padre Javier, el discernimiento es para siempre, ¿no? Y de gracias a Dios, ¿no? Que siempre tenemos que discernir. Eh, Le preguntó al Señor en Calcuta qué quería de mí, ¿no? Esto es lo que has querido de Madre Teresa, esta es la obra que has hecho en Madre Teresa, que es lo que soñaste cuando me pensaste a mí, ¿no? Y ahí fue la primera vez que yo entendí en mi oración de varios días y en mi corazón los niños del aborto, llevarlos a mi madre, llevarlos a la Virgen y la Virgen hará el resto, ¿no? Madre Teresa, cuando empezó su camino, ¿no? De su llamada dentro de la llamada, empezar las misioneras de la caridad, recuerdo que decía, sé dónde quiero llegar, pero no sé cómo. Y a mí, en ese momento en el que el Señor me pide llevar a los niños del aborto a la Virgen, pues no sabía cómo. En realidad, yo era un voluntario en Calcuta, en manos de las misioneras de la caridad, con lo cual pasé unos meses más y el año 17 volví a Madrid por tomar un poco de distancia de un sitio en el que fui muy feliz y en el que me podía haber quedado pues muchos años, ¿no? El resto de mi vida porque fui muy feliz en Calcuta. Llego a Madrid, le pido al Señor tres cosas muy simples, ¿no? Un director espiritual, que tampoco había tenido nunca, y tener un poco lo que tenía en Calcuta, que es misa, adoración y pobres, ¿no? Y enseguida el Señor me respondió a todo porque encontré al lado de casa en Madrid un lugar en el que repartir desayunos por la mañana a las personas de la calle, a las personas sin hogar. Después, pues adoración y misa en Madrid es muy sencillo de encontrar. Y me llevó a conocer al padre Javier con el que empecé a caminar desde enero del 17 hasta finales, ¿no? Del 17. Todo un año caminando a su lado, pues en todo lo que él me proponía, en el retiro de Maús, en una peregrinación a Fátima, en Tierra Santa, en Chile, de misiones con la parroquia, con los jóvenes. Y en mitad del año me propusieron, o no me propusieron, no, llamé para hacer una experiencia con los padres misioneros de la Caridad de Madre Teresa, que tiene una rama de sacerdotes menos conocida o muy poco conocida porque son muy poquitos, y algo en mi corazón decía, no puedo pasar el resto de mi vida sin esa experiencia. Entonces hice una experiencia con ellos, ahí se quedó, yo seguía sin tener claro si era lo que el Señor me pedía, el Señor tampoco me decía nada desde la comunidad de misioneros de la caridad, tampoco ellos mostraban nada, hasta que a final de año recibo un mensaje de los padres misioneros de la caridad invitándome a entrar en la congregación después de haber hecho la experiencia.
Después de unos días rezándolo en Calcuta otra vez, porque volví a Calcuta, a la casilla de salida, después de unos días rezando, entendí que el Señor me pedía eso a cambio de todo lo que Él había hecho por mí, a cambio de dar su vida por mí, me pediría pues la ruptura que significaba entrar en la comunidad de misioneros de la caridad, romper mucho, poco, mucho con el mundo, ¿no? Pues desconectar de la comunicación, irme a Roma a vivir y entrar en una vida dentro de la vida religiosa, pues con una serie de normas y reglas que implicaban bastante ruptura, ¿no? Con la vida y con el mundo y con mi familia, con amigos, con todo. Pero yo le dije, si eso es todo lo que me pides, pues no te puedo decir que no. Y ahí también, en ese momento, fue en el que yo sentí que el Señor y yo, o Él a mí, o yo a Él, nos decíamos, ¿no? Yo te doy mi vida, o tú dame tu vida, y yo te llevaré a darla por los niños. Esa era mi forma en la que yo tenía que de entregar mi vida en ese momento. Entré en la comunidad de misioneros de la caridad en marzo del año 19, del año 18, el 19 de marzo, y pasé un año en Roma, ¿no? Los europeos entrábamos todos en Roma, y al año de estar en Roma, donde no hubo señales de niños porque cada vez hay menos niños, ¿no? En Roma y en Europa en general, pues estuve un año en Roma viviendo con hombres de la calle, en la misma casa, ¿no? Vivíamos con 60 hombres de la calle. Esa era nuestra vida y nuestro apostolado como candidatos y aspirantes y después postulantes de misioneros de la caridad. De ahí nos mandaron a Kenia, porque en Kenia tienen ahora centrada pues un poco por las vocaciones que hay en África, ¿no? Y dentro de la congregación el mayor número de vocaciones vienen ahora de África, entonces han centrado ahí la filosofía, la parte de los estudios de filosofía, y para allá que nos fuimos 6 desde Europa y luego ahí nos juntamos con los de Asia, con los de América y con los africanos a continuar nuestra formación en Kenia. En Kenia empieza a haber ya más señales del Señor pequeñitas, pues en apostolados en los que siempre me llevaba a los niños. Si íbamos a repartir la comunión en el hospital, yo acababa casi siempre en la planta de los niños. Si íbamos a los slums, ¿no? A los vertederos o a las zonas de chabolas de Nairobi, yo acababa también siempre en apostolados con niños, ¿no? En todas las actividades que hacíamos como comunidad o apostolados, siempre el Señor me ponía pequeñas señales de los niños, cosa que yo siempre fui muy abierto, como me pedían además serlo, con mis superiores, ¿no? Yo siempre compartí con mis superiores mi inquietud por algún día trabajar para los niños, ¿no? Hacer algo por y para los niños. Eso me lleva a meter, empiezo filosofía, después de un año de formación en Kenia, primero y segundo y tercero de filosofía, que los hacíamos en dos, ¿no? Y cuando estaba a punto de terminar filosofía, aparece un día una niña con una malnutrición severa, con parálisis cerebral, con como un saquillo de huesos la pobre, porque tenía igual 9 años y pesaba 10 kilos la primera vez que la pesamos. Aparece una niña con una situación así muy grave en un apostolado también en un colegio de niños y niñas especiales, ¿no? Y eso se convierte en el instrumento, ¿no? María, ese encuentro se convierte en el instrumento que el Señor usó para que yo venciera mis miedos o para que yo viera, pues tiempo después pensaba como la estrella que guió a los pastores, a los reyes magos, a Belén. María fue esa estrella y fue ese instrumento para comenzar Mary's Children, ¿no? Que es en español Niños de María o Hijos de María, pero que comparte además siglas con los misioneros de la caridad, que es MC, ¿no? Entonces, yo paso muchos meses rezando por María, intentando entender que a mi alrededor parecía que toda la vida seguía igual, ¿no? Que mis hermanos de comunidad, mis superiores, pues que dormían con mucha paz y yo muchos días no dormía pensando en María. El día sábado que teníamos libre para ir a confesarnos, yo trataba de ir
a ver a María, ¿no? Casi siempre en obediencia, ¿vale? Pero a veces me escapaba, ¿no? Decía, me voy a confesar, y iba a ver a María, ¿no? Porque cuando ya iban varios fines de semana ir a ver a María, ir a ver a María, los padres trataban de evitar que, pues, será que te estás obsesionando, será que te estás, ¿no? Distrayendo de tu formación, de tu camino. Y bueno, pues llega un momento en el que a María la encierran sus padres, la dejan, la esconden en casa. Yo llego un día, vienen mis padres a verme a Kenia, vamos a ver a María y al entrar en su casa y preguntar por María, su madre me señala detrás del sofá y veo que tienen a María escondida detrás de un sofá, eh, bueno, con una bolsa de plástico cubriéndola, en la oscuridad, ¿no? Como peor que un animal, ¿no? Y saco a María a la luz y le digo a su madre, nos vamos a llevar a María, ¿no? Y la madre me dice, perfecto, ok. Y yo, me has entendido, me voy a llevar a tu hija, voy a hablar con las hermanas de Madre Teresa, con los padres y nos vamos a llevar a María. Unas semanas después nos llama la madre diciendo que han dejado encerrada a María en casa y que se han ido, a lo que los padres nos dan permiso para ir a rescatar a María, ¿no? A sacar a María de esa casa y la llevamos a un hogar de niñas de acogida. Yo sigo en la comunidad y un día decido compartir con mi superior que estoy dispuesto a salir de la comunidad, a dejar mi formación. Se lo tenía que decir así un poco bruscamente para que él entendiera que la cosa iba en serio. Yo lo tenía en mi corazón, ¿no? Pero para hacerlo así en la comunidad, pues le dije que estaba dispuesto a salir de la comunidad para cuidar a María, aunque fuera lo único que tuviera que hacer el resto de mi vida. Ellos, mi superior, otros sacerdotes, con los que tenía más o menos cercanía dentro de la comunidad, me decían, bueno, no estamos llamados a salvar el mundo, hay muchas Marías. Y como yo había leído y escuchado todo eso en la vida de Madre Teresa cuando Madre empezaba, que también hablaban de ella, pues eso, se cree que va a salvar el mundo, recogiendo a pobres en la calle. Y Madre, los que la conocen, ¿no? Madre Teresa siempre habló del uno a uno, ¿no? En toda su vida siempre aplicó su fórmula de uno a uno, no de una gota en el mar, no de querer salvar el mundo. Yo les decía a mis superiores, no quiero salvarte, estoy hablando de María, de una, y si hay más, dime dónde y voy a por ellas, pero no quiero salvar el mundo, solo te estoy hablando de esta niña. Me mandaron a ver al obispo, cosa que no tenía tampoco mucho sentido porque pues los hermanos que dejaban la comunidad la dejan, les pagan un billete a su país y se volvía cada uno a su casa. Pero a mí mi superior me dice, ¿por qué no compartes esto con el obispo? Y yo en mi diario, en mi cuaderno de notas de un año atrás, tenía escrito, ojalá un día pueda compartir con el obispo todo lo que llevo dentro, que es lo que yo al final le presenté al obispo. Cuando me mandan a ver al obispo, yo me olvido de hablarle casi de María, se lo menciono un poco al final de la conversación, pero al obispo le presento en unos escritos como la idea de que hubiera personas consagradas. En Estados Unidos están las Sisters of Life, que están en varios estados, ¿no? Yo había estudiado bien antes de ir a ver al obispo que las Sisters of Life tienen su apostolado, creo que fueron fundadas por el obispo de Nueva York en varios estados de Estados Unidos, pero para los pobres en los slums, en las favelas, en las chabolas de Nairobi, no hay nadie, no había nadie consagrado para entregando su vida por la causa de la vida. El obispo me habló de Madre Teresa porque, entre otras muchas labores, ¿no? Y mucha misión de Madre Teresa, también atienden a madres, a lo que yo le dije, claro, pero no en exclusiva, atienden a todos los pobres de los pobres, sean niños, sean drogadictos en otros países, sea lo que sea, a los pobres de los pobres. Después de 3 encuentros con el obispo muy bonitos, porque el primero fue el 7 de octubre, la segunda vez que me llama su secretaria fue el 12 de octubre, cuando estábamos rescatando a María, y el tercer encuentro o cuarto encuentro, el obispo, ya un poco rendido ante pues un seminarista en el fondo que venía a plantearle esa misión, me dice,
empiézalo, lánzate, sin mucho apoyo por parte de mi comunidad, porque yo dejaba mi comunidad, y tampoco por el obispo, porque él me decía, pues si ellos no te apoyan mucho, pues nosotros que no te conocemos como ellos, tampoco. Lánzate y si es de Dios, dará frutos, ¿no? Y si no, pues no dará frutos. Y así empecé, así salgo de la comunidad en enero del año 22, el día de Reyes, el día de la Epifanía, fue la última reunión que ya tuve como superior para zanjar un poco mi salida. Y salgo y vivo los primeros días en el hogar de acogida de niñas en el que habíamos llevado a María. Vivo en ese hogar como 3 o 4 días de un sacerdote italiano, con 28 niñas acogidas, y tenían una zona, una casa de invitados. Ahí me acogen cuando salgo de la comunidad, y desde ahí encuentro mi primera habitación para vivir días después. Y empiezo en el slam en el que yo iba al lado, empiezo a ayudar a madres una a una, ¿no? Yo conocía ya a chicas jóvenes que se habían quedado embarazadas, tenía un hermano de comunidad que rezaba con ellas y les hablaba un poco de teología del cuerpo. Ese fue el primer grupo de madres que yo recibo cuando salgo, y una a una, pues cada una sus necesidades, yo empiezo a ayudarlas, ¿no? Con comida, con clínica, hospital, así empieza poco a poco, y una a una la misión de Mary's Children que empezó el año 22, ¿no? Yo tenía muy claro, como he comentado al principio, ¿no? Que el Señor me pidió los niños del aborto, llevarlos a la Virgen. Entonces ese llevarlos a la Virgen fue poco a poco cumpliéndose de manera muy práctica, ¿no? O muy pragmática. Es decir, el niño nace en las mejores condiciones posibles, y yo, cuando tengo un grupo de 8 o 10 madres, reúno un grupo de madres y en un autobús nos vamos a un santuario que hay en Kenia dedicado a la Virgen. Y ahí las pongo a los pies de la Virgen, les llevamos flores, compro flores para las madres, y ahí como que yo daba y entendía que daba por concluida mi misión y mi acuerdo con el Señor. Después, poco a poco, con el paso de los meses y estos 3 años, entendimos también que el bautismo era parte esencial de la misión, ¿no? Esas 3 patas: el salvar al bebé, el llevarles a la Virgen y al sacramento del bautismo. Y así hemos ido haciendo estos 3 años, hasta que hace 2 años, en, en Belén, con el padre Javier de nuevo, me dijo, bueno, Mary Children tendría que estar en Belén. A lo que directamente mi corazón dijo, pues claro, ¿dónde vas, dónde nació el bebé más importante? Eso lo llevo en el corazón desde hace 2 años, y el año pasado, pues como la misión ha ido avanzando, ha ido creciendo en el número de madres atendidas, en el número de bebés que nacen en el hogar en Kenia, eh, pues yo sentía una fuerza de que tenía que ir a Belén para entender la misión que el Señor me había encomendado, ¿no? Entenderla desde el punto de vista de en, en qué consiste, cómo quieres que sea esto. ¿Quieres que seamos hermanos consagrados? ¿Quieres un movimiento de laicos consagrados con familias, como también vienen muchas familias a la misión? ¿Qué quieres, no, Señor? O sea, ¿qué es lo que quieres de esto? Y eso que lo llevaba pues desde el año pasado, 2024, comienzos, vi que poco a poco el Señor iba afianzando la misión. Vinieron, en estos 3 años han venido varios chicos, ¿no?, a vivir conmigo, alguno de España, alguno de Kenia, y ninguno se quedaba, hasta que llegó Joshua hace 2 años, con el carisma de la vida muy, muy dentro, ¿no? Porque él ya rezaba con mujeres embarazadas en su parroquia. eh, un chico de mucha oración, muy contemplativo. Enseguida mm, se quedó, vino directamente, pues conociéndonos, viendo un poco cómo era todo, y es el que está ahora a cargo de la misión, ¿no? Yo en agosto consigo soltar las riendas, que no fue fácil, pues por la confianza, porque
te apegas un poco a algo que no es tuyo, pero que sientes como que, pues eso, humanamente a veces, ¿no? Como a ver si sin mí esto no va a funcionar. Cuando yo había tenido claro en los 3 años cuando me fui a la JMJ en Lisboa, si es del Señor, esto funciona sin mí, no hace falta que yo esté aquí, ¿no? Esto, y dejaba grupos de voluntarios solos, ¿no? Y ese paso lo conseguí dar en agosto para venir, para, para irme a España e irme a Belén en avión, en principio. Estaban cancelando los vuelos cuando yo quería ir a Belén en septiembre del año pasado, en septiembre de 2024, estaban cancelando los vuelos a Belén, a Israel, y me apunté a hacer el camino lebaniego, que lo desconocía, pero bueno, el Señor me mostró que no había vida sin cruz, o que no iba a ir yo a la vida a Belén sin pasar por la cruz, y muy pronto de camino, como además lo hice con una gran amiga, hermana y peregrina, como es Carlota, ¿no? Que había peregrinado desde Finisterre hasta Jerusalén, pues muy pronto se me metió en el corazón peregrinar desde la cruz a la vida, desde Santo Toribio a la vida. Y cuando algo se mete en el corazón, la experiencia ya me dice que ya no sale de ahí, aunque luego le intentes poner cabeza como el mundo te dice, ¿no? Pues es mucho, ¿por qué no vas? Directamente tardarías menos, vas a dejar Kenia ahora, bueno, todos los comentarios externos, cuando algo ya lo ha puesto Dios en el corazón, se va a hacer porque además él responde, si él no lo quisiera, daría muestras de que no lo quiere y las muestras, ¿no? Las señales que dio a partir de que yo dije que sí, fue un mes precioso en Madrid, en el que yo hice pues algún retiro, seminario de vida en el espíritu, algún testimonio. eh, Estuve bastante bien acompañado desde el punto de vista espiritual, pero además se me fue haciendo, ¿no? La mochila, todo el mundo quería colaborar, no solo económicamente, sino con un saco de dormir. Un día llegué a casa, me encontré un chubasquero, todo el mundo, cuando dije que me ponía a peregrinar desde España hasta Belén, hasta el principio, ¿no? Porque yo le pedí al obispo don Ginés, a la secretaria, le pedí la bendición del obispo para ir a peregrinar antes de peregrinar, y el primer día que tenía libre el obispo era el 8 de octubre. Yo le había pedido antes, entonces le dije a la secretaria que yo amoldaba mi salida en peregrinación a la agenda del obispo, ¿no? Como no podía ser de otra manera, y entonces el 8 de octubre recibí la bendición y el día 9 o el día 10 subí a Santo Toribio de Líbana, en Cantabria, también de una manera muy suave. El Señor me puso quien me recogiera en Madrid, familia que me llevara hasta allí, bueno, de una manera muy, muy perfecta y muy bonita. El día 12 de octubre, sábado, empecé a peregrinar desde Santo Toribio hacia Belén. Pero bueno, eso fue hace 8 meses, cumplo 8 meses ahora, el día 12 de junio, pero parece que fueron 8 años, porque si recuerdo cómo ha sido desde el principio, pues han pasado millones de cosas, ¿no? Desde ese comienzo, en Loyola después se me unió San Ignacio a caminar, pues porque siempre, después de Madre Teresa, es el gran santo que me acompaña desde muy pequeñito, ¿no? En el colegio y todo. Y con San Ignacio me uní al Camino Ignaciano hasta Manresa, después entré a Francia, en Montpellier hice una parada porque tenía que ir a la misión, resolver unas cosas, volví a Montpellier, después de 2 semanas en Kenia, el 7 de enero, o el 10 de enero empecé después de nuevo en Montpellier hasta Italia, bajé a Roma con la intención de ver al Santo Padre, pero le tuve que visitar en el hospital. Al llegar a Roma al Hospital Gemelli. Recé delante del hospital, había poca gente el día que yo llegué, no sé si era fin de semana, por la mañana, ya llevaba bastantes semanas en el hospital y había bajado un poco la tensión periodística y de visitas. Y ahí estuve rezando, después pasé unos 10 días en Roma, con mi comunidad otra vez de Misiones de la Caridad, con amigos que vinieron a verme a Roma, visitando y cruzando todas las puertas santas que pude, ¿no?
Y después me puse en camino hacia Asís, que también fue un lugar especial en el camino que no conocía. Y de ahí hacia el norte, hacia Venecia, y después entrada en Eslovenia, que era muy, muy pequeño el trocito de Eslovenia por el que cruzaba hasta Croacia. Y en Croacia por la costa fui bajando hasta que llegué a la altura de Medjugorje y visita obligada a la Virgen en Medjugorje, que también iba para 5 días, una semana más o menos como mucho, y he acabado pasando 2 semanas en Medjugorje, de donde he salido hace 4 días más o menos, hasta llegar a Dubrovnik, ¿no? La Virgen eh, me ha cuidado siempre, ¿no? Y el otro día yo comentaba, ¿no? En un vídeo, pues, que el fervorín de me ha cambiado la vida el retiro, no puedo vivir sin Medjugorje, no lo tengo, ¿no? No he sido nunca muy pro esas cosas, ¿no? De fervorino, ¿no? De momentos de gran sentimiento y que luego se desvanecen, pero sí es verdad que se ha derramado el Señor y su madre, pues a través de todas las manos que me han cuidado desde antes, mucho de llegar a Medjugorje, pues me invitaron a alojamiento, luego me acogieron en casa, me cogió en casa un español que vive allí, otras familias me trajeron cosas de España. Voy descargando peso de la maleta porque llevo hasta comida, ¿no? Que me regalaron, ¿no? Para el camino, jamón, lomo, para administrarme dátiles, llevo de todo. Y así he llegado hasta Dubrovnik y ya encarando el último día mañana, yo creo, en Croacia y entrar en la para mí desconocida Montenegro. Fernando, realmente tú pues has puesto este camino en las manos de Dios y te dejas guiar por él. ¿Cómo se manifiesta la providencia? Y me gustaría que nos contases cosas concretas en que Dios ha manifestado su cuidado providente por ti. Bueno, lo primero es darse cuenta de que es de Dios, yo creo, ¿no? Tanto en la misión muy rápido me di cuenta en Kenia que era de Dios, que alguien lo había pensado mucho antes de que a mí se me pasara. Y en el camino, si bien he ido trabajando en otras cosas, desde el principio, pues la primera lección es dejarse ayudar, ¿no? ¿Cuánto me cuesta? ¿No? En la comunidad nos enseñaban a hablar en primera persona. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto me cuesta dejarme ayudar por los demás? Pues el segundo día ya empecé a tener que dejarme ayudar. Y así poco a poco. En casos concretos, pues tendría un montón, ¿no? En un pueblecito de Huesca, llegué un día a un pueblecito llamado Candasnos, muy pequeñito, ¿no? Muy desangelado. Igual tenía, vamos, tenía una parroquia en el centro, cerrada, antigua y bonita, pero cerrada. No se escuchaba un alma, no pasaba gente. Y ese día yo me había propuesto, le había dicho al Señor, voy a llegar hasta el final en confianza, no voy a hacer nada, no voy a mover un dedo por encontrar sitio porque me acojan por nada, ¿no? Voy a ponerlo en tus manos, pero hasta el final, ¿no? Como vamos a hacer un pulso. Y entonces llegué, me planté en la plaza del pueblo, me senté, había una fuente. Después encontré como un soportal abierto que dije, bueno, en el peor de los casos, pues mira, hay como una clínica, un ambulatorio de estos que abre una vez a la semana en un pueblo de estos, de eso que llaman la España vacía, ¿no? Y dije, bueno, pues en el peor de los casos tengo aquí un refugio, ¿no? Eso igual era noviembre ya, que ya por Huesca pues hacía frío, ¿no? Y, y nada, me planto ahí, veo a unas familias, ¿no? Que venían de Cataluña, como haciendo el camino a trozos. Les pedí si les sobraba algo de comer, me dieron un trozo de bocadillo. Ahí me quedé, seguí. De repente en el tablón de la parroquia vi que había un teléfono y llamé. Y estaba apagado. Y entonces miré al cielo y dije, Señor, perdona, me has dicho que no, te he dicho que no iba a hacer nada y ya estoy llamando a un teléfono que encontraba aquí. Me volví a sentar porque nada, no daba señal, ¿no? Y al ratito, pues me llaman desde ese teléfono y me pregunta el padre Henry, me pregunta
sí, ¿quién eres tal? Le conto un poco lo que estoy haciendo, estoy peregrinando a Belén, soy misionero laico en Kenia y bueno, no las tenía todas consigo. Después me contó que había mandado a unas señoras quitar el teléfono de ahí porque le habían agobiado con no sé qué temas de la parroquia, de estos párrocos que llevan igual 15 pueblos, ¿no? O sea que no era su parroquia. Y me dice, dame 10 minutos y te vuelvo a llamar. A los 10 minutos me llama y dice, espérate ahí donde estás, que van a ir a recogerte. Y te van a traer a Peñalba. Y yo lo primero que pensé es, Peñalba lo he pasado hace una hora caminando, peregrinando, pero bueno, todo sea que me lleven a Peñalba y me devuelvan. Confiar. En realidad el Señor, y después te contaré, padre, otro caso de ahora en Medjugorje más reciente. Total, que me lleva y llego a un hotel rural precioso, como el mejor hotel rural de la zona que yo ni había visto, porque no había pasado por ahí al ir al pasar por el pueblo ese. Como nuevo, muy elegante, muy bonito. Y le digo, padre, pero igual esto es un poco lujo para mí, no te preocupes por nada. Yo me encargo de todo. Tengo unas cosas que hacer, después cenamos. Nada, conocí al padre Henry por la noche, estando en el hotel. Para mí, no había clientes, o sea, el hotel rural entero para mí. Me voy a la cocina por un vaso de leche y se me escapó una risa y le dije, señor, estás fatal de la cabeza, estás loco. Yo sabía que me ibas a preparar alguna porque al final es que las preparas, pero se te va, porque me has dado el mejor hotel rural de la zona, para mí entero, o sea, a mi disposición. Y bueno, así salí y semanas después el párroco me escribió y me decía, ¿sabes qué? Que la dueña del hotel me ha dicho que quería contribuir a tu camino y que ella te lo regala también, ¿no? Y así han pasado varias, ¿no? Y la última, el otro día en Medjugorje pasé por una peluquería, pues porque coincidía que necesitaba un poco un afeitado, ¿no? Después de haber ido a misa me estuve dando un paseo, iba paseando por el centro muy temprano por la mañana y entré en una barbería y el peluquero me preguntó, ¿es la primera vez que vienes a Medjugorje? Bueno, vine al Festival de la Juventud con mi comunidad desde Roma, pero esta vez he venido solo y peregrinando desde España. A lo que el peluquero, ¿cómo? ¿Que has llegado hasta aquí andando desde España? Y le digo, sí. Dice, pero eso lo has contado en la radio. ¿Has ido a la radio? En Medjugorje tienen unas oficinas, ¿no? Un equipo de comunicación muy, muy bueno, ¿no? Y estudios de radio y televisión para hacer entrevistas y para todo lo de la traducción simultánea. Le digo, padre, o sea, le digo al peluquero, ¿cómo voy a ir a la radio y presentarme ahí? Hola, soy Fernando y vengo peregrinando. No se me ocurriría hacer eso. Mientras me estaba pasando la maquinilla, llamó a la radio y me dice, bueno, ahora cuando salgas de aquí, vas para allá y te presentas y que te entrevisten y cuentas eso, hombre. Y me dice, desde Medjugorje, luego, ¿dónde vas? Pues le digo, pues he visto que la costa de Bosnia, que es muy pequeñita, hay un pueblo, una ciudad que se llama Neum, que es el único trocito de mar que tiene Bosnia, iré hacia allí. Seguidamente, mientras sigue con la maquinilla, sin dejar tal, coge el teléfono y llama a alguien en Neum. Yo no entiendo nada, pero cuando cuelga me dice, cuando llegues a Neum, vas a ir a un sitio que te voy a decir y ahí tienen un apartamento para ti, no tienes que pagar nada. Salgo de la peluquería y a los 10 metros de salir me pita un coche, da la vuelta, se me pone al lado y me dice, ¿eres Fernando el peregrino que viene de España? Yo sí. ¿Te tienes libre? Y yo sí, claro. Me dice, ¿te vienes conmigo? Soy Verdan, ¿no? Soy periodista aquí en Radio Televisión de Medjugorje. Te vienes conmigo y hacemos una entrevista y cuentas tu peregrinación. Pero bueno, la historia es esa, ¿no? Un poco el peluquero me acabó y después efectivamente llegué a la costa de Bosnia el viernes pasados y me había dado un enlace de una farmacia, fui a la farmacia y me presenté, soy el peregrino que me manda el peluquero de Medjugorje y me ha dicho que hay un apartamento esperándome. Y en la farmacia enseguida conectaron con los de los apartamentos y ahí me estaba esperando un apartamento
el Señor me cuida muy bien, ¿no? En Florencia igual, tuve con los franciscanos delante, en la parte más alta de Florencia, donde van todos los turistas a hacerse una foto del atardecer, en el mejor sitio de Florencia, ahí me estaba esperando también el Señor en una comunidad de franciscanos, ¿no? Y entonces han pasado muchísimas historias cuando lo pienso, ¿no? Pues en todos los pequeños detalles, desde la comida hasta las ayudas, hasta cuando algún día no me han acogido, porque hay días en los que no sale bien, eh, y el Señor te hace meditar y pensar, ¿no? En un día estás arriba, un día estás abajo y el Señor es bueno siempre, ¿no? No solo cuando sale el sol, no el sol de ahora que hace mucho calor ya, pero no solo cuando van bien las cosas, sino cuando no te reciben o cuando te dicen que no tienen sitio, pues no solo es bueno el Señor, sino que encima estás yendo a Belén y a San José y a la Virgen tampoco les abrieron las puertas cuando buscaban posada, así de primeras. Entonces, eso me ha ayudado, ¿no? Los días malos o los días en los que no se me han abierto puertas fácilmente, me han ayudado también a unirme a Jesús, ¿no? Que vino a este mundo y no lo esperábamos, ¿no? Fernando, tú tienes tus planes que te podemos preguntar. Sabemos que luego va a pasar cualquier cosa, porque el Señor es más grande siempre que nuestros planes, pero más o menos cuando esperas llegar a Belén. Pues yo me tengo como idea llegar antes del 12 de octubre, que fue el día que salí, ¿no? O sea, que no pase más de un año en camino, pero siempre digo, ¿no? Que no tengo plan, pero hay un plan. Entonces, eh, soy incapaz, cuando iba entrando en Italia, el- mi guía espiritual me pedía, ¿cuándo vas a llegar a Florencia? Y dije, porque me lo pides tú, ¿eh? Pero soy incapaz de hacer esto. Entonces me puse a calcular ciudad a ciudad, 20 kilómetros a 20 kilómetros, cuándo llegaría a Florencia. Y ahora no he hecho el cálculo, pero más o menos tengo calculado que me quedan 3 meses o 4 meses como para septiembre, finales de septiembre, porque también depende de si lo hago por Grecia o si en Albania, que es el último país en el que podré decidir si lo hago por Bulgaria y Turquía, y eso me lo alargaría un poco más, y desde Turquía saltar a Chipre y de Chipre a Israel, ¿no? Aunque, como os podéis imaginar, ¿no? Como te puedes imaginar, padre, mi sueño sería hacerlo por Siria, por aquel instinto que sigo llevando dentro del periodismo, aparte de por San Pablo, ¿no? Pero bueno, tendría que ver muy claro que los franciscanos en Siria o que misioneros que hay allí o religiosos me dijeran que no habría problema para entrar por Siria, después a Jordania y después a Israel. En Israel, como he estado varias veces y estuve el año 14 en la guerra, ¿no? De Gaza, no, no creo que tenga problema porque no dejé mal recuerdo como periodista, ¿no? Me porté bien y no creo que los israelíes que tendrán información seguro de aquel periodista que pasó por Gaza en 2014, me pusieran problemas para entrar ni desde Jordania ni desde Chipre, ¿no? Si Dios quiere y desde Chipre, desde Grecia encuentro un barco y luego a Chipre otro barco, pues esa sería la ruta, ¿no? Van pasando muchas cosas, ¿no? Cada camino, porque Albania, por ejemplo, es muy importante para mi camino por ser la tierra de Madre Teresa, ¿no? Eh, no he dicho que sí a todas las preciosas catedrales, las increíbles reliquias que hay, como te puedes imaginar, desde España, Francia, Italia. Pues hay cosas en las que me hubiera gustado ir a ver a Santa Josefina Vaquita en el norte de Italia, pero ya no me pillaba de camino. Entonces, es verdad que el camino van surgiendo cosas, ¿no? Un poco al día, por eso tampoco lo preparo, porque la vida, el Señor llegó mañana al último pueblo de Croacia y no sé con quién me voy a encontrar y qué me van a proponer. A lo mejor me dicen, pues mira, hacia el interior hay otro monasterio, te mandamos para allá, y yo pensaba ir por la costa. Entonces, el Señor le gusta que le dejemos cuanto más espacio para actuar mejor, ¿no? Y que soltemos el control, que no siempre es fácil. Fernando,
Sí, Podremos entrevistar cuando llegues a Belén claro que sí. y nos contarás cómo ha sido. Nos has contado los proyectos y nos contarás algo muy distinto probablemente cuando podamos volver a estar contigo. Muchísimas gracias, Fernando, por compartir pues el paso de Dios por tu vida y cómo ese paso de Dios por la vida de esos niños a los que tú te has sentido tan llamado y que vas viendo pues esa llamada del Señor a cuidarlos, a protegerlos y a llevarlos al Señor. Muchísimas gracias y buen camino. Muchas gracias a vosotros por vuestra labor y, en este caso, por dar voz a los que no la tienen, a los más pequeños. Agradecemos a Fernando Gutiérrez que haya querido compartir con nosotros esta historia de amor por los más pequeños. Y damos ahora la bienvenida al Padre Miguel Márquez, que siempre nos desvela la presencia de Dios en lo cotidiano de la vida. Buenas noches a todos, confiando que este tiempo, sea el que sea, en el lugar del mundo donde estéis, sea un tiempo de gracia para cada uno en lo que estáis viviendo, y si son tiempos difíciles, tiempos complicados, que sea un momento
donde se cuele por las rendijas y por las grietas del momento que vivís una gracia de comienzo, una gracia de esperanza, rezando por tantas personas que tenemos en el corazón, personas y seres que son más cercanos o menos, pero que necesitan una oración urgente y una oración sincera y una mirada al corazón de Dios para pedirle que cuide, que sane la vida. Me han encomendado a María, una joven que está en un momento final de su vida después de 10 años de lucha y con 3 hijos, una historia de estas tan duras, tan difíciles y que se te clavan dentro. Alguien me decía que como sugerencia para el programa de la radio pusiera un poco de mi corazón. En realidad siempre quieres poner un poco del corazón en todo aquello que dices y que haces. Yo creo que todos vosotros, todos nosotros, en lo que hacemos, en lo que vivimos, aunque a veces podemos caer en la superficialidad, pero ponemos un poco del corazón. Y desde ahí pongo delante del Señor este momento de nuestra vida y pongo a María y pongo a tantas personas que tenemos delante y lejos y la situación de la Tierra Santa nuevamente, la situación que parece que nunca termina y que se acrecienta y que se hace más dura, y no nos olvidamos de Gaza y no nos olvidamos de que nuestras actitudes provocan también que a veces se creen guerras tan innecesarias que quisiéramos pedirle a Dios que nos convierta el corazón. Poniendo un poco de mi corazón y siguiendo adelante con lo que el viernes pasado, el sábado pasado de madrugada, compartíamos acerca del ridículo, acerca de no hacer equilibrios en la vida, acerca de ser auténticos, y queriendo deciros un par de cosas o 3 acerca de lo que mi corazón siente y lo que percibo, los guiños y la brisa de Dios en medio de este calor de Roma que ya empieza a anunciar lo que será este calor tremendo que también se acoge. Y recuerdo un texto escrito de Henry Nouwen, aquel autor que leímos hace ya bastantes años y que nos encandiló con el texto del comentario al cuadro de Rembrandt del regreso del hijo pródigo, y me viene muy al pelo lo que decía Nouwen. Él titulaba, parece un poco irrespetuoso, pero me parece muy interesante el contenido y el fondo. Titulaba un texto Payasadas en Roma, y cuando habla de los 5 meses que vivió en Roma, dice así: durante estos 5 meses en Roma no fueron los rojos cardenales ni las brigadas rojas los que más me impactaron, sino las pequeñas cosas que sucedían en medio de las grandes escenas. Conocí a unos pocos estudiantes de la comunidad de San Egidio, perdiendo su tiempo con los jóvenes que habían abandonado la escuela y con la gente mayor. A una hermana de la misión médica que dedicaba todo su tiempo a 2 mujeres ancianas, desvalidas y aisladas en sus habitaciones del Trastevere. También conocí a hombres y mujeres jóvenes que durante la noche levantaban a los ebrios de la calle y les ofrecían un poco de comida y una cama, y un sacerdote que formaba comunidades para los discapacitados. Conocí a un monje que con 3 jóvenes americanos había comenzado una comunidad contemplativa en uno de los suburbios de Roma, y a una mujer tan inmersa en los misterios divinos que su rostro irradiaba el amor de Dios. Asimismo, conocí a muchos hombres y mujeres santas que ofrecían sus vidas a los demás con una generosidad asombrosa, y poco a poco comencé a tomar conciencia de que en un gran circo como Roma, lleno de domadores de leones y artistas de trapecio, cuyas hazañas asombrosas reclaman nuestra atención, la historia verdadera y real la contaban los payasos.
los payasos no son el centro de los acontecimientos, etc. Todo el texto es muy, muy interesante, me gusta mucho. Aunque habla de un gran circo, como si Roma fuera, pero en un cierto sentido es verdad que todo lo que hemos vivido del final del Papa Francisco, del inicio del Papa León, es como una atracción hacia acontecimientos y hacia realidades que son como muy, muy llamativas. Pero me encanta esta mirada de las cosas pequeñas, invisibles, de lo cotidiano. Me trae muchos recuerdos de todo lo que dice Owen, porque estos días he estado varias veces en el Trastevere y os quiero contar alguna de las vivencias del Trastevere. El Trastevere es un barrio de Roma que tiene un encanto especial y da gusto pasear por las calles del Trastevere, siempre tan llenas de gente y tan llenas de miradas y tan llenas de culturas y personas tan diferentes. En el Trastevere he vivido esta semana un encuentro precioso con gente artista, con ateos, con creyentes y con mi amigo y hermano Jesús. Jesús, un actor español que es un encanto de persona, atravesado de sensibilidad, un hombre menudo y muy fraterno, un hombre abierto y que siempre nos sorprende dejándose hacer por el arte que lleva dentro y también trasluciendo al Dios que lleva dentro en la Scala, en Santa María de la Scala, que es nuestra iglesia del Trastevere, la primera iglesia donde hemos estado los carmelitas en Roma, cuando llegamos a Roma. Él quiso hacer, dentro del programa que tiene de actuaciones y de representaciones que tiene aquí en Roma durante estos meses, una propuesta con la figura de Tomás de Jesús, un carmelita de aquellos momentos, ¿verdad? Entre el siglo XVI y XVII, y que escribió un tratado de contemplación, los 12 grados de oración. Entonces quiso hacer conmigo una representación, yo tenía que proponer unas meditaciones, unas reflexiones y él hacer una representación en cada uno de los cuadros, en cada uno de los grados de oración. No os cuento ahora lo que hicimos en cada uno de los grados, eran sugerencias muy invitando a la contemplación, invitando a abrirnos, invitando a dejarnos atravesar por la sorpresa, a descubrir los ojos de Dios en lo inesperado y a vivir esa invitación de Teresa de Jesús, a no quedarnos solo en lo intelectual o en pensar mucho, sino en amar mucho, que es el corazón de la oración teresiana, y dejarse atravesar por esa experiencia de una mirada y de un amor incondicional. Os lo cuento porque me pareció precioso estar en una iglesia con aquel ambiente sobrecogedor, compartiendo durante 1 hora y media con artistas, gente creyente, gente no creyente, gente de distintos países, de culturas muy diferentes y teniendo tiempos también para el silencio, tiempos para dejarnos hacer, para dejarnos atravesar por la brisa de ese misterio que es Dios latiendo en el corazón de todo y cómo la gente con tanta sensibilidad se abría a esa experiencia. Bueno, os quería contar esto, que es una parte de lo que mi corazón ha sentido esta semana como un regalo precioso, como un regalo grande, verdaderamente. Y quería contaros, porque es la intrahistoria de Roma, de los momentos y de las cosas que suceden inesperadamente por las calles de Roma y en cualquier momento, lo que te puede acontecer. Me ha tocado mucho hoy recibir un mensaje de una amiga mía que también habla de esto, de abrirse a la novedad y dejarse traspasar. Una religiosa que ha acudido con motivo de la jornada Pro Orantibus a un concierto de un joven, José Ramón, ciego, que ha dado un concierto que ha atravesado el corazón de esta hermana y seguramente de las personas que estuvieron presentes en ese concierto. Y el concierto era un viaje de la fe y un viaje al corazón de la fe.
Y dice esta hermana: acepté su invitación de ir al punto cero de la fe en nuestra vida, que no coincide propiamente con la edad, sino con el hecho de que Dios se ha valido para disparar el dardo de su amor sin dejar viva ninguna duda de esa certeza. Me ha gustado mucho esta invitación a ir al punto cero de la fe. Esta invitación que en todo lo que vivimos, también en las cosas que parecen tan negativas o en las noticias que son duras de digerir, en todo hay como una invitación a la fe. Como decía el viejo predicador de Notre Dame en París, de la novela de Gerard Bessier, una novela que se titula El Papa ha desaparecido, y en esa novela un predicador que predicaba en Notre Dame de París, anciano, decía: no hay ninguna abyección, ninguna humillación, no hay ningún fracaso, ni ninguna realidad, por dura que sea, que no sea una violenta llamada a la ternura, una violenta llamada a ir a ese punto cero donde la vida puede renacer. Dios se hizo hombre, por eso es hermoso ser hombre, ser mujer, decía el viejo predicador de la novela de Gerard Bessier. Y me encantó porque me recordaba a esto que me ha contado esta amiga religiosa. Y me gusta mucho ese punto cero que se puede descubrir y que te llega como un regalo en todo lo que vives, en todo lo que acontece, en lo que sucede cuando miras a los ojos de la gente por la calle, en lo que te llega inesperadamente, sobre todo en eso, como cada día es una sorpresa y como cada día te invita a descalzarte para que pueda ser un regalo. Y digo también un regalo, en medio de las desapariciones, en medio de los momentos en los que parece que llegamos a un límite y siempre se esconde como una semilla de algo que si lo dejas se convierte en algo que te puede regalar tanta vida a ti y a los demás cuando tú te dejas hacer. Estos días, llegando a casa de uno de los encuentros que he tenido, también una imagen que atravesó mi corazón y me dejó muy conmovido y me hirió profundamente cuando llegaba a un semáforo aquí, muy cerquita de casa, en la Piazza Fiume. En medio de los coches vi una gaviota que no se movía, estaba como desconcertada y no se movía hacia un lado o hacia otro, estaba de pie en plena carretera, en medio de la carretera. La esquivé como pude, pero ella seguía allí, de pie, como quien está asustado y no sabe volar en ese momento. Me quedé parado en el semáforo, hice ademán de bajarme del coche para intentar espantarla, para decirle que saliera de allí, pero los coches ya venían detrás, esquivándola también, y vi un grupo de gente en la acera mirando, pero no vi a nadie que se moviera para ir a recoger la gaviota y moverla de allí o ayudarle a que el semáforo estaba para ponerse en verde y yo no seguía con la duda de si salir del coche e ir a rescatarla. Al final no lo hice y me quedé como con una herida, como con un dolor, pensando cuántas veces miramos de lejos la realidad y miramos a la gente desconcertada y no nos atrevemos por tantas cosas, por miedo, por respeto, por no hacer algo que pueda ser un poco extraño, y me fui a casa con pena, con tristeza, pensando qué habría sido de aquella gaviota despistada en medio de la calle de Roma. Bueno, pues también os comparto este sentimiento de que a veces me quedo al margen, a veces me quedo como quien mira la realidad y en medio de tantos afanes como que no te implicas, que no te lanzas, que no pierdes la vida en cada intento, en cada gaviota o en cada persona que puede esperar una mano amiga. Y cuánta gente esperando que alguien le mire a los ojos y que desde Dios, desde ese Dios que se implica y que está latiendo en cada persona, espera que tú lo acojas como algo tuyo. Por tantas personas que tengo en mi vida en este momento que necesitan
mi abrazo y tal vez no lo tienen o necesitan el abrazo de alguien o la presencia de alguien que les sonría. En la iglesia del Trastevere, en la iglesia de Santa María de la Scala, al final de la performance de Jesús Barranco, se abrieron las puertas cuando terminamos de todo el acto y empezó a entrar gente de todo tipo, interesantísima. Me encantó hablar con la gente que entraba, argentinos, mexicanos, italianos, orientales, me encantaba. Y todos agradecían infinitamente que me dirigiera a ellos y que les dijera una palabra, que dijera de dónde venían. Me encantó como esa sed de cada ser humano de sentirse único, de sentirse acogido. Le pido al Señor que como que nos ayude a despertar a tanto de humanidad que hay en medio de lo grandioso, de lo que a veces deslumbra los medios de comunicación. Pedimos por la situación de la Tierra Santa, de Gaza, de Israel, de Líbano, de Irán, de tantos pueblos que tienen y que están habitados de personas concretas, reales, de niños, de personas que no están implicados en nada de la guerra y que sufren estas consecuencias. Le pido al Señor que te bendiga, que me bendiga, que nos ayude a abrirnos al regalo de este momento único. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre. La relación de San Pablo con los reyes judíos protagoniza hoy Jesús en su tierra, una sección de Cayetana Jairi Johnson. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues de estos días y en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, pues nos aparece la referencia de la prisión en Cesarea de Pablo de Tarso. Y también va a coincidir
con la llegada de un nuevo gobernador, el gobernador Festo, que va a sustituir a Félix. Y en esta Cesarea marítima donde está preso Pablo de Tarso, ¿no?, que os comentaba unos programas atrás acerca de esta prisión que ha sido recientemente ya localizada y excavada ahí en la misma ciudad, pues tenemos la presencia de los dos últimos reyes de la familia herodiana, el rey Agripa y Berenique, ¿no?, cuyo nombre en el caso de la reina pues significa victoria. Entonces, de este pasaje donde pues se ha presentado esta circunstancia de la prisión de Pablo y un juicio, pues ahí Roma, como solía hacer en los tiempos imperiales, sobre todo en ese imperio del siglo I de la Pax Romana, pues habitualmente no solía inmiscuirse en lo que son las cuestiones, digamos, judías, las confrontaciones, las discusiones, acusaciones, ¿no?, que había sobre o alrededor temas teológicos, y entonces en este sentido Roma pues procuraba inhibirse, aunque también sabemos por cómo se comportó Poncio Pilato, que con ese lavado de manos pues de alguna manera estaba entregando a Jesús a su condena final. Y también pues van a ser los propios romanos quienes apliquen la pena capital de la crucifixión, según el principio jurídico del jus gladi, que no podían hacer los judíos. Ciertamente cuando uno lee estos pasajes bíblicos pues también percibe cuáles son los niveles de confrontación social que hay en ese siglo I, y precisamente con esta prisión de Pablo de Tarso, que hay el mismo gobernador pues también pide consulta al rey Agripa y a su hermana Berenique, pues, o Berenice escrito, ¿no?, también pues pide consulta acerca de este hombre, ¿no?, de San Pablo, ¿no?, porque también lo ha entrevistado, no encuentra nada que justifique ningún tipo de condena, pero es que lo curioso también, por lo que se puede leer en el capítulo siguiente de este Evangelio de los Hechos, pues tenemos algunos pasajes sumamente curiosos y jugosos, porque en este momento, ¿no?, de decidir qué hacer con Pablo de Tarso, donde bueno pues Pablo se presenta ante los dos reyes, ¿no?, esta familia herodiana. Él también hace una descripción de sí mismo, ¿no?, cómo tiene su experiencia en Damasco, cómo habla, ¿no?, a los gentiles y a los judíos, y hace todo una defensa personal de sí mismo. Pero lo bonito es que al final de este capítulo 26 podemos leer: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenique y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César, porque una de las cosas que hizo Pablo pues fue acogerse a su condición de ciudadano romano para ser juzgado. Entonces esto, en el fondo, pues según el comentario del rey Agripa, pues va a ser perfectamente la perdición de Pablo de Tarso, por el cual pues va a ser enviado a Roma. Un poco más arriba de este mismo capítulo de los Hechos, pues cuando ya están hablando Agripa y Pablo, pues le dice Pablo al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Esto pues casa muy bien lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, y en este capítulo en particular, el 26, donde sí coincide con otros aspectos biográficos de los dos hermanos, estos dos últimos representantes de la dinastía herodiana, porque, como os acabo de comentar, pues estos dos hermanos no les tocó para nada un reinado fácil, en plena conmoción del siglo I, de lo que representaba el mundo romano, las fuertes revueltas de los judíos contra Roma, y a su vez las fuertes represiones que también aplicaban los romanos, pues les tocó estar realmente entre la espada y la pared a estos dos hermanos. Y de hecho, Agripa, por las descripciones que también se reciben de él en el Talmud, y también el historiador romano
Tácito, pues describe a esta Agripa pues como un personaje que realmente pues se ve forzado por las circunstancias a confraternizar con los romanos y pues incluso apoya la entrada de Vespasiano en este antiguo Israel, incluso yendo en contra de los propios judíos. Y luego pues hay otros momentos que se puede leer en el Talmud, como el propio Agripa pues se emociona muchísimo cuando está en la sinagoga, están los sabios o los sacerdotes de Israel, pues están leyendo pues todo lo que son los textos sagrados propios de Israel, y también el rey se conmueve, pero no deja de ser que es hijo de sus circunstancias y su tiempo, y a pesar de también los esfuerzos que hacía desde el punto de vista arquitectónico, porque también su reinado pues fue próspero, embelleció muchísimas ciudades, sobre todo su ciudad preferente en el norte, que es Cesarea de Filipo, que uno puede ver los restos arqueológicos en la antigüedad y ciertamente era una ciudad monumental. Pues no dejaba de ser que, a pesar de todos los esfuerzos, y lo mismo que sucedió pues con su pariente lejano Herodes el Grande, pues a pesar de todos los esfuerzos de ganarse el amor de los súbditos judíos, pues no lo lograba, y sobre todo le acusaban constantemente de confraternizar demasiado con los romanos. Pues sabemos que al final pues Agripa muere sin descendencia, y entonces este encuentro con Pablo de Tarso pues también le debió dejar algo, ¿no? Algún tipo de conmoción personal, sobre todo porque él, de alguna manera, por estas circunstancias políticas, también estaba comportándose de manera negativa contra sus propios súbditos, ¿no? Con tal de mantener una estabilidad y una tranquilidad en el reino, y por ello, pues al final, este mismo Agripa, pues al final muere sin descendencia, se acaba con él y con su hermana la dinastía herodiana, y además es que van a ser testigos precisamente de la destrucción del hijo de Vespasiano, Tito, que va a causar en la ciudad de Jerusalén. Es un periodo tremendamente convulso, porque además coincide el advenimiento de esta dinastía nueva de Vespasiano, Tito y Domiciano, los Flavios, pues van a, digamos, a suceder al último emperador de la familia de Augusto, Nerón, que ya todo el mundo pues puede intuir este personaje, aunque sea por alguna de las películas que vemos en algunas ocasiones en televisión, pues como este Nerón empezó realmente acusaciones contra cristianos, también contra judíos, acusa a los cristianos especialmente, ¿no?, de ser los responsables de ese gran incendio de Roma, y al final pues es totalmente desmontado de su imperio, es muerto también, y entonces viene ya este periodo, ¿no?, de Vespasiano, Tito y Domiciano, y en una de estas pues Agripa está acompañando a Vespasiano, sucede toda esta revuelta contra Nerón, Agripa vuelve a Jerusalén, y bueno, pues es toda una historia de verdad que es tremendamente turbulento y que se puede leer en las antigüedades judías de Flavio Josefo, también pues lo que cuenta Tácito, y con Agripa pues está esta hermana Berenice, que además, como detalle curioso, era una consagrada, era una nazir, también esta institución del nazir, o los nazareos, pues es una vetustísima institución bíblica. Tenemos el personaje arquetípico de Sansón en el periodo de Jueces, y estas personalidades consagradas, ¿no?, pues se les caracterizaba por ser abstemios en el alcohol, por ser vegetarianos y por tener esta vida espiritual muy independiente, muy alternativa, si queréis, ¿no?, conforme las instituciones, y la institución de los nasires lo podían hacer tanto hombres como mujeres. Entonces, un detalle de la biografía de esta reina, que era además hermosísima según todas las descripciones de la época, pues ella, mientras estaba renovando unos votos en Jerusalén, ¿no?, de estos votos de Nasir, y además había una estancia precisamente en el templo de Jerusalén para que se hicieran estas renovaciones de votos en el patio de las mujeres del templo de Jerusalén, que por desgracia fue destruido, ¿no?, por Tito. Pues esta mujer, en este momento duro, ¿no?, donde vemos por un lado la prisión de Pablo, pero es que también están iniciándose ya las famosas
desgraciadamente famosas guerras judías, pues tanto ella como su hermano pues se levantaron en fieles defensores de lo que es la población, de todos los perseguidos, e hicieron lo que humanamente podían hacer para evitar todo el rodillo romano que desde el norte, desde Siria, iba bajando con Vespasiano a propósito de todos estos levantiscos, de todos estos perfiles de tipo celota que estaban amotinándose constantemente contra Roma. Entonces Agripa y Berenice pues representaban, digamos, el ala conciliador, diplomático, ¿no? Pues porque saben lo que es, ¿no?, enfrentarse a una gran potencia y lo que eso también podía conllevar de pura desgracia, que efectivamente es lo que sucedió. Entonces Berenice, pues además de ser una mujer bellísima, era una mujer culta y tremendamente espiritual por esta relación, ¿no?, como mujer consagrada, y en un momento dado, y también pues utilizando algo que las mujeres en algunos momentos de la historia pues saben utilizar muy bien, los recursos femeninos, pues se convirtió en amante del emperador Tito. Tuvieron una larguísima relación durante años, y a pesar de que ella era mayor que él, y entonces fueron amantes durante muchos años, y tanto es así que Tito estaba muy enamorado de ella. Se la llevó a Roma, tenía intención de casarse con ella, pero fueron tantas las presiones para que este matrimonio no se diera, porque Roma tampoco podía consentir que hubiera una reina judía que fuera consorte del emperador romano. Entonces, pues las cosas pues fueron de desgracia en desgracia, y al final pues todo fue a conducir a lo que es este momento catastrófico final, que va a llegar en el año 70. Luego pues va a haber una onda expansiva que va a llevarnos pues a todos los momentos también ya de liquidación de lo que era el mundo judío de entonces. Empezará pues el inicio, ¿no?, de esta diáspora judía, que luego después en el siglo II, cuando hay otra guerra contra Roma, la guerra de Bar Kokhba y el emperador Adriano, pues ahí ya se va a producir la liquidación absoluta. Ciertamente eran tiempos muy duros, muy difíciles, y sobre todo pues con estos sectores del pueblo hebreo levantisco y rebelde, pues que ya el equilibrio de fuerzas fue de tal magnitud que todavía hoy, pues cuando uno visita Jerusalén, pues puede ver los restos de este descalabro, pero cómo se nos cruza también lo que es la historia de Pablo de Tarso, con todo este momento convulso, tremendamente agitado a nivel político, estos cambios dinásticos de emperadores, ¿no?, y cómo también afecta lo que es política global del Mediterráneo antiguo. Ciertamente pues estos personajes, Agripa y Berenice, pues aunque no tienen una excesiva negativa, digamos, reputación, pero también pues son víctimas de las circunstancias, y al final pues con un fracaso rotundo pues conllevó pues a este descalabro final, y que Pablo de Tarso también fuera enviado a Roma. Pero no deja de ser que es muy curioso este pasaje que os he leído acerca de este diálogo que tiene Agripa con Pablo de Tarso, y como en el fondo yo creo que Agripa entendía muy bien lo que estaba haciendo Pablo, pero también forzado por las circunstancias pues no podía decir mucho con respecto al poder romano que tenía delante. Así que con el programa de hoy se os manda muchos cariños, amor como siempre, gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo el Espíritu Santo es un don para nuestra vida. Nuestro diálogo se centra en el gran don personal al hombre, el Espíritu Santo. Y nos ayuda San Basilio. Dice, ¿quién, habiendo oído los nombres que se dan al Espíritu, no siente levantado su ánimo y no eleva su pensamiento hacia la naturaleza divina? Ya que es llamado Espíritu de Dios y Espíritu de verdad, que procede del Padre, Espíritu firme, Espíritu generoso. Por él obtenemos la adopción filial. Por él se nos da la confianza de llamar a Dios con el nombre de Padre, la participación de la gracia de Dios, el poder ser llamados hijos de la luz. En la invocación al Espíritu Santo, con la que muchos empezamos nuestro día, es verdad que se llena el corazón de alegría y confianza, saboreando sus expresiones, es que son de una manera tan cercana y directa. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, esto lo entiende todo el mundo, fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, gozo que enjuga las lágrimas. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Sana el corazón enfermo. Reparte tus dones. Bueno, y es que esto es sentir verdaderamente lo que es el Espíritu Santo. El mundo de los cristianos, dice Peter Seval, en esas conversaciones que nos gustan tanto a ti y a mí, del entonces cardenal Ratzinger, dice que en un mundo en el que lo invisible es tan natural como lo visible, los cristianos cuentan con la ayuda del Espíritu Santo. Invocan a María, etc. Bueno, no hay que analizar esto, le contestó el entonces cardenal, desde una óptica superficial y, en definitiva, supersticiosa, como si viviéramos en un cosmos de poderes auxiliadores que nos arrebatan media vida. Lo cierto es que en la fe percibimos una realidad según la cual no existen únicamente las cosas palpables. La fe tiene que ser revivida y reencontrada por cada uno. Hay que vivir la fe de manera que responda a los interrogantes actuales, a nuestro cotidiano vivir, y a ellos solo responde el milagro del amor creador y redentor de Dios Padre, que se manifiesta a través de su Hijo y se nos comunica por el Espíritu Santo. Claro, mira, en la vida se da el milagro y la vida es para hacer milagros. Esto lo decía nuestro querido Martín Descalzo. Cómo nos gustaba, ¿verdad? Las razones para vivir. Yo no le conocí, obviamente, personalmente. Pero es como si fuese de la familia, al leer todos sus libros. Y la vida de Cristo, a mí me encanta. Sí. O sea, que partiendo de lo que dice Martín Descalzo, no importa la situación en la que uno se encuentre, pero desde luego no hay que ponerse en una actitud raquítica, cicatera, de prevención, de prejuicio. Eso nos daña y nos perjudica. Esto es absolutamente para todos.
el modo de relacionarse Dios con nosotros se expresa a través de su Espíritu, en una familiaridad que se experimenta a través del milagro de su amor. Todo se centra en el milagro de la creación y de la redención. Desde este punto de vista, todas las cosas son milagro. El que no nos demos cuenta es un problema nuestro, porque no tenemos más que abrir los ojos. Es verdad, todas las cosas son milagros, claro. ¿Con quién se aconsejó para creer, para crear? Ahora, nos da lo mismo en este momento el modo, eso se lo dejamos a los investigadores y científicos. ¿Con quién se aconsejó, como dice el Salmo, para crear los mares, los océanos, los ríos, los lagos, los glaciares, millones de estrellas, sistemas solares, animales del aire, de la tierra, del mar, altura de las montañas, profundidades del mar y de los valles, plantas, minerales, piedras preciosas? Es una maravilla, maravilla y maravillas de la naturaleza. Bueno, ¿y con quién se aconsejó para la inteligencia, para el método inteligente, para esa capacidad humana que nos ha dado, esa capacidad que atraviesa con su investigación millones y millones de años, millones de distancia, y penetra hasta en la antimateria, que es capaz de sentir el arte y hacer obras de arte como todos podemos contemplar, componer música, interpretar? Bueno, podríamos hacer este ejercicio, oye, igual que hacemos otras formas de ejercicio, y ver la cantidad de milagros que podemos reconocer. No nos engañemos, como recordabas tú con Martín Descalzo, con una cicatera actitud crítica. No, una digna actitud crítica sí, que por cierto, pues es otra maravilla de la mente, tanto cuando descubre lo bueno, como cuando analiza lo que no lo es. Pues sí, digo que no nos engañemos con una crítica en sentido peyorativo, porque es aridez, un puro erial, en el que no hay sentido ni florece nada, una pobre actitud en que se ahoga uno y reduce completamente el horizonte, las preguntas, los deseos. ¿Acaso no es el gran don personal al hombre el espíritu de verdad? Este espíritu que nos guía en la comprensión de la verdad y en la revelación del misterio de Dios. Es la gran pregunta, llena de admiración, que se han hecho muchos pensadores, muchos teólogos, y también cualquier persona que se abra a su capacidad de admirarse, de reconocer. Cualquier persona que no se ponga límites, que no se ponga medidas mezquinas. ¿Cómo no ver el singular puesto que ocupa en el universo? La fe en el Dios personal, que se nos revela y manifiesta en Jesucristo, que nos da su espíritu, nos abre todo el horizonte. La mediocridad, la vulgaridad, dice Chesterton, y yo me lo repito, nos lo repetimos. ¿Qué es? Es estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Es verdad. Es que es impresionante, si lo pensamos, que el hombre, cuando está viéndolo de fuera, cómo se está proyectando él toda la riqueza interior que tiene. Es una maravilla. Bueno, ¿y por qué no vivirla toda esta riqueza? Mira, el pensador alemán Schelling dice, el hombre se torna más grande en la medida en que se conoce a sí mismo, el auténtico sí mismo, y a su propia fuerza. Proveed al hombre de la conciencia de lo que efectivamente es precioso, y aprenderá inmediatamente a ser lo que debe. Respetadlo teóricamente, y el respeto práctico, pues será una consecuencia inmediata. Oye, y nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, nos hace sentir al Papa León XIII, que dijo que la libertad, la prosperidad y la grandeza de un Estado están en razón directa de la moral de sus hombres. Ay, Dios mío. Idea central de la doctrina social de la Iglesia. A Dios se le descubre en lo humano, en la belleza que somos capaces de admirar, crear, en el bien que podemos hacer, en la solidaridad,
el amor, el esfuerzo para mejorar, en esa capacidad de no arrodillarse ante nada ni nadie, más que ante Dios, en el luchar por ser auténticamente humano, por ser verdaderamente humano, persona. Cada persona es tan grandiosa que constituye un motivo de trascendencia. El hombre, abierto a la totalidad del mundo, solo alcanza su plenitud si da una respuesta al sentido de su ser y al sentido de la realidad en general. ¿Y esto qué es? La fuerza del Espíritu de Dios en nosotros. Y es que no hay peor error que la creencia de que la fe cristiana se opone a la razón, a lo humano, a cualquier aspecto de la creación. Es una constante en la vida humana, en toda su historia, la gran realidad del acuerdo intrínseco entre fe y razón. Nada de irracional hay en el hombre nuevo del que habla San Pablo. ¿Verdad que cuando sentimos el acuerdo entre fe y razón, yo es que siento tanto a Benedicto XVI? Y ya cuando era eso tan bonito que yo vi, cuando era el cardenal Ratzinger, Dios mío, Cristo es la forma viviente de la existencia cristiana. Al hacernos cristianos, recibimos una nueva forma que ha de adueñarse de cuantos somos. Esta forma es el Espíritu de Cristo viviente en nosotros. En cada cristiano, Cristo vive su vida siempre, y la vive de nuevo. Nuestro crecimiento auténtico viene producido por nuestra fe. La fe ilumina cada momento de la vida. No hay ningún momento que podamos excluir. San Pablo, desde luego, es el apóstol de esta existencia cristiana porque tiene una conciencia profunda de nuestra naturaleza, de la grandeza y problemática de la vida cristiana. Su respuesta última a todas las preguntas sobre la gran capacidad del hombre es siempre que Cristo vive en el cristiano. Este es el hombre nuevo, que constantemente ilumina su vida y así lo proclama. Necesitamos vivir de las celebraciones, de la grandiosidad de la condición humana. Ahora en concreto, la venida del Espíritu Santo a nosotros, la Santísima Trinidad, es decir, nuestro ser moradas del amor de Dios, que no es nada teórico, del Espíritu de Dios. El poder llamar a Dios Padre, el ver en el Hijo de Dios toda nuestra humanidad y nuestro destino. Bueno, pero si las celebraciones cristianas son las fiestas de la fe racional, de la esperanza inteligente, del amor infinito, de la grandiosidad de la existencia humana. Carmen, yo creo que las religiones, todas, son expresiones del hambre humano de lo absoluto. Pero solo una ha expresado la gran verdad. Dios es Padre, es el Hijo que se hace hombre y asume toda nuestra humanidad, y es el amor que todo lo llena, vivifica, redime, sana. Sí, el gran don personal de Dios al hombre es su espíritu. Una maravilla. Con razón Santa Teresa proclama: no hallo cosa que comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que regresaremos con nuevos e interesantes contenidos. Ya sabéis que podéis escribirnos a una dirección de correo electrónico haymuchagentebuena@radiomaria.es y podéis también descargaros nuestros programas en la página web de Radio María. Muchas gracias por estar ahí, que tengáis una feliz semana.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. It's all